Buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Aquí en Vivo. En Chile existe libertad de culto, lo que significa que cualquier persona con cualquier creencia puede fundar una iglesia. Pero hay quienes, aprovechándose de la ingenuidad y debilidad ajenas, lucran, manipulan y abusan de sus fieles. Seguimos a estos charlatanes y descubrimos hasta dónde pueden llegar en sus infamias. Algunos incluso caen abiertamente en actos delictuales como la aberrante violación de niños. El reportaje es del periodista Pedro Galleguillos. Hola, buenas noches. Estaba buscando el culto a la iglesia Impacto de Dios. ¿Esta misma? ¿Podemos pasar? Sí, bienvenido a la casa del Señor. Gracias. La forma grande y poderosa. Llénalo de tu Santo Espíritu, Dios mío. ¿Se acuerda de él? Ya está bendita. La de él, Señor. Es el pastor Ricardo Cid Castro de la Iglesia Pentecostal Impacto de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ese que hizo llover oro en un antiguo templo de Coquimbo con San Diego. ¡Oro, oro para todo lo que está! ¡Oro, Roxana, oro! ¡Oh, gloria! Oro que resultó ser una burda imitación. Al pastor no le llovió oro, sino que sobre mojado. Fue desalojado de su iglesia pues llevaba más de un año sin pagar el arriendo. Por eso siguió predicando en la calle. Antes de que comience el culto, nadie puede sacar un parte ni Fue acusado por su propia hermana de ser un chanta, y tal como lo escucha. Pero no solo eso, también lo acusó de apropiarse indebidamente de los diezmos, un botín de más de 20 millones de pesos por mes. Los fieles se dividieron. Unos se fueron con su hermana y los que lo siguieron se vinieron con él a este galpón en Gran Avenida. Aquí lo encontramos de nuevo. Hace cultos miércoles, viernes y domingo. Llegamos precisamente un miércoles cualquiera y de inmediato nos llamó la atención la cantidad de gente. Una convocatoria no menor a las 300 personas. Señor, escuché la voz del Señor audiblemente, escuché la voz de Dios, escuché la voz del Señor Espíritu Santo, escuché la voz de Dios, salí corriendo hacia afuera a la calle, aleluya, diciendo, escuché la voz de Dios, porque Dios existe. Pero esta noche usted descubrirá que este pastor está lejos de ser el único que tiene esta peculiar manera de seguir a Dios. Para que se vaya familiarizando con cada uno de los personajes de esta historia, se los presentamos. Él es Ricardo Sánchez. Tiene 57 años. De día es procurador de una oficina de abogados. De noche es un pastor entregado a sus más bajos instintos. Ya le contaremos. Pastor, mi niño. Que Dios te bendiga, bienvenida. Este otro pastor es William Soto Santiago. Tiene un imperio religioso que ha sostenido durante los últimos 40 años. Claro que el imperio está basado en una mentira. Está resucitando a una nueva vida. Las visitas son bienvenidas en la casa de Dios. Amén. ¿Cuántos están contentos en este día? Dejamos para el final al personaje más polémico de esta noche, el pastor Eduardo Contreras, un estudiante de informática que dejó el seminario católico para montar una iglesia pentecostal en Temuco, iglesia que hoy está en el ojo de la polémica. Nadie puede decir a ciencia cierta si estos tres personajes comenzaron este peregrinaje religioso con buenas intenciones. Lo que sí está claro es que en algún punto se desviaron del camino y hoy son considerados como líderes de grupos sectarios, alejados de la verdadera fe. Por lo tanto, es importante.
Muchos de quienes entregaron su testimonio en este reportaje prefirieron hacerlo a rostro cubierto. Algunos por miedo, otros por vergüenza, pero todos testigos presenciales de la farsa que se oculta detrás de cada uno de estos cuestionados líderes. Solamente un baile. Con todo el corazón. ¿Cuánto más hacemos todos? Partamos por Eduardo. Este es un video de los primeros años de la iglesia, justamente de la celebración del cumpleaños de este pastor. Sorprendido gratamente, veo el amor y el cariño de los hermanos y eso toca mi corazón. El grupo partió como un club de músicos cristianos, siempre al amparo de una de las iglesias evangélicas tradicionales. La idea era ir en ayuda de las iglesias locales con, qué sé yo, ministros de alabanza, músicos, cantantes y ese tipo de cosas. Benjamín está con Eduardo desde el comienzo. De hecho, ambos son los líderes de la agrupación. La alegría de este grupo contagió a tanta gente que a poco andar el número de fieles les permitió independizarse como iglesia. Adoptaron el nombre de Jehová Nisi, algo así como el estandarte de guerra de Jehová. ¡Aleluya, gloria a Dios! Acá si uno sentía las ganas de saltar, saltaba, si uno quería aplaudir, aplaudía, si quería cantar a gritos, reírse, era dar rienda suelta a las emociones de lo que uno estaba sintiendo, la gratitud a Dios, por ejemplo, en la alabanza. Adoración, rendimos a ti, mi amado Señor. Mi idea era, además, servir a Dios de una manera, de la manera que más me gusta a mí, a través de la música. Quiero que todo mundo venga para acá, sea obediente. Espero que se ganen al frente mío. Pero esta alegría no durará mucho tiempo. Poco a poco Eduardo comenzará a cambiar. La primera señal fue el sistema de liderazgo que logró imponer. Por supuesto, él es el pastor y líder absoluto. Luisa Ales será la pastora, pero siempre bajo su autoridad. Ante el pueblo de Dios, que Dios le plació que ella fuera la pastora. Cuando comenzó eso, mucha gente cuestionó que sí, que no, pero nunca me tembló la mano, como decíamos hace unos años. La pastora Luisa ha sido una compañera muy idónea en ese aspecto. Luisa, muchas gracias por ser la compañera que en el ministerio, porque tiene la unción, el poder, la gracia de Dios. Dijo el Señor, estoy preparando el cuerpo de mis siervos, porque la gloria que voy a desatar sobre ellos es mucho más grande. Y aún le damos un aplauso al Señor. ¡Un gran aplauso al Señor! ¡Despierta tú que duermes! Porque este es el día que Dios te trajo para sacudirte de la carga espiritual. ¡Oh, bendito sea el Señor! Padre, en esta hora te doy las gracias por el... Después, ungió como líderes a un grupo selecto de sus fieles más cercanos. Atamos todo espíritu de temor en este lugar y declaramos el reino de Dios establecido aquí. Yo participé dentro del liderazgo y dentro del liderazgo se hablaba de las personas que no participaban, qué es lo que pasaba con ella, por qué no iba, si tenía un problema familiar, etcétera, etcétera. Los cultos se hacen eternos, se extienden hasta las 3 o 4 de la madrugada durante los días de semana. El domingo los fieles pueden llegar a pasar hasta 15 horas dentro de la iglesia. Hay gente que al otro día tenía que salir temprano a trabajar, pero aún así teníamos que estar en los cultos. ¿No te podías ir tú del culto antes que terminara?
Uno se podía ir, pero era mal mirado por todos. Claro, es simple porque él se queda, después se va a su casa a dormir, pero la gente que se va a su casa a las 3, 4 de la mañana, al otro día tiene que empezar a trabajar. Yo le planteé muchas veces eso. Le dije, ¿por qué? ¿Cuál es el afán de que la gente esté hasta tan tarde? Entonces él me decía, lo que pasa es que ellos tienen que pagar el precio. Y todavía sigue sonando fuerte esa amenaza de Cristo a las tinieblas. Pero este es solo el comienzo. Ya veremos más adelante que con el tiempo las denuncias comenzarían a hacerse mucho más graves y que Eduardo definitivamente se desvió del camino de la verdadera palabra del Señor. ¡Voy a levantarla! ¡Voy a avivarla! En Chile la libertad de culto está garantizada por la Constitución. De hecho, para abrir una iglesia solo hace falta obtener la personalidad jurídica. Pero esa misma libertad ha hecho proliferar decenas de iglesias que a la luz de los evangélicos tradicionales resultan cuestionables. Y va marcando no precisamente una línea de iglesia, sino una línea de secta, por su forma, por su manera de predicar, por su línea de acción, por su forma de pensar, y se desvía, lógicamente, de lo que es en esencia la Biblia, la palabra de Dios, se desvía de lo que es precisamente la ley establecida terrenalmente y pasan a constituirse grupos extraños que en un momento dado son tremendamente preocupantes y atentatorios para la realidad religiosa del país. Una de estas iglesias comenzó a expandirse por Latinoamérica hace más de 40 años y llegó a Chile a comienzos de los 90. Su líder es un puertorriqueño llamado William Soto Santiago. Sigo orando y que pronto esté levantada esta gran carpa catedral. La verdad es que se llama Guillermo Soto, pero se cambió el nombre en honor a William Branham, el fundador de una corriente llamada Branhamismo. Una recompensa grande de parte de Cristo. Inició el ministerio de la Voz de la Piedra Angular, que se ha expandido ya por todo el mundo. En Chile hay varias iglesias. Desde el comienzo, William Soto anunció que fue nombrado por una voz divina como el revelador del futuro inmediato de la humanidad, y nada menos que de ser el conocedor del camino que lleva a la gloria eterna. No es normal que la gente vea al pastor como un Mesías. Eso es absolutamente falso. Nosotros los pastores somos servidores, somos siervos de Dios, estamos dispuestos a colaborar con la iglesia, pero no en una posición de eminencia, porque la Biblia no nos coloca en esa posición. Sí. Hola, buenos días. Dos de los miembros de nuestro equipo se infiltrarán en una de estas iglesias. La idea es identificar cuál es el supuesto mensaje divino y, lo más importante, descubrir qué se le pide a los fieles que son parte de esta congregación. Ya lo veremos en un momento. Por ahora es el momento de presentar a nuestro tercer personaje de la noche. Este hombre es Ricardo Sánchez. Hola, buenas. ¿Usted es un abogado? Eso, quería conversar con usted un poquito. Como ya le contamos, de oficio es procurador en esta oficina de abogados ubicado casi frente a la cárcel de Puente Alto. Es un robo con fuerza, ¿puede ser? Sí, porque es fuerza a mano armada, es con fuerza. De día su rutina son las oficinas de abogados, los juzgados y los tribunales. Hola, buenas. Pero de noche es el pastor de una de las 29 iglesias llamadas Arca de Noé, que se encuentran a lo largo de Chile. La de Ricardo está ubicada en Buin. Gustazo. Muchas gracias por todo. Soy hermano, no soy pastor. Es que hay costumbres distintas en distintas iglesias, ¿no? Hermana, bendiciones. Muchas gracias. Sí, pero bueno, y adelante.
Hasta aquí está todo bien, pero pronto nos enteraríamos que este pastor tiene una extraña predilección por los niños y que aunque camina impunemente por las calles, está acusado de haber violado a su propia hijastra. Al principio eran solamente tocaciones y empezaba desnudándome y me tocaba. ¿Eso a qué edad estamos hablando? En los 6, 7. ¿Qué pasó después? Después empezó a... Con el tiempo seguía haciendo lo mismo y comenzó a hacer sexo anal. Y yo ya había cumplido los 7 años. A la víctima la protegeremos con el nombre de Cecilia. A pesar de que aún es menor de edad, su testimonio es más que convincente. Entraba a la casa, llegaba a mi pieza, se sacaba la ropa y se metía a mi cama. ¿Eso era todos los días, de lunes a viernes? De lunes a viernes. Ella nos comentaba, ¿cierto?, que te trató de contar cuando tenía como 6 años, 7 años. ¿Qué pasó ahí? Lo encaré porque quedé muy mal y me juró que no, que jamás, que por su madre, por la iglesia, por sus hijos, por todo, no, que había sido un malentendido, que él no se iba a acercar más a la... Para no levantar las sospechas de la madre, el pastor dejó tranquila a Cecilia, pero no por mucho tiempo. Cuando ella llegó a la preadolescencia, volvió a la carga. Después empezó como a insinuar cosas, a decir cosas sobre mí, de que estaba grande, de que había crecido, de que estaba bonita. Claro que el pastor cambió su rutina. Después de su sermón de los viernes se iba a su casa y los sábados en la mañana llegaba muy temprano a la casa de Cecilia. Primero me sacaba de mi pieza, se sacaba la ropa y empezaba a tocarme, a hacer cosas. Tenía mi mente en blanco, trataba de pensar que no estaba ahí. Empezó de a poco. Primero empezaba tocándome y después a la semana empezó a tener relaciones conmigo. La pequeña no aguantó más la presión y le confesó todo a su madre. Se me terminó el mundo, se me vino todo abajo porque en primer lugar como mamá fallé. En segundo lugar, lo que nunca quise que le pasara a mi hija le había pasado. Por temor a las amenazas, Cecilia se fue a vivir con su padre. Tuvo problemas físicos que le afectaron no solamente la parte musculatura para crecer, sino que también para procrear. Hubo un daño enorme. Y lo peor es la sensación de impunidad, de saber que Ricardo anda libre por las calles. Padre, tú sabes todas las cosas, Señor. Tú conoces los corazones, los pensamientos, Señor, que no te olvides, Señor. Él en la iglesia lo que él hacía era una cosa y lo que hacía afuera era otra. Que como que la vida espiritual de él estaba justificada, o sea, lo malo que él hacía estaba justificado por lo que hacía en la iglesia. Si uno vuelve a caer en los mismos errores, no creo que sea algo para perdonar. Padre, quiero en tu casa ahora para el cielo, Señor. Y viaja con vosotros a nuestros hogares, Señor. Padre, ya la pide lugar de la puerta, Señor. Padre, tú ya esté ahí sentado, Señor. De hecho, yo les comuniqué a más de 14 pastores de la misión donde él trabaja el problema en que está metido. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Me dijeron que tenía que hacer yo lo que yo determinara correcto. ¿Te dieron algún respaldo concreto? Simples palabras. Nelson se dio cuenta que lo único que se puede hacer es denunciarlo a la justicia. Ya veremos qué pasará. De momento debemos volver a Temuco. Quedamos en que el grupo de Eduardo Contreras se transformó en la iglesia pentecostal Jehová Nissi, pero que la alegría inicial del grupo está comenzando a cambiar.
se trasladaron de la sede inicial de calle Portales 496 a este galpón en Caupolicán, una de las avenidas más transitadas de Temuco. Dentro de la iglesia funciona una empresa de servicios computacionales, un jardín infantil, una pequeña fábrica de confecciones textiles y un canal de televisión local que se ve por la señal 33. Los mejores tiempos con tu Dios aún vienen, sí, aún vienen. Oh, En general, los papeles y dineros están en regla. De hecho, ese no es el eje del reportaje. Los problemas comenzaron cuando Eduardo llegó al culto con una buena nueva. Según dijo, el propio Dios se le había manifestado. Yo vengo como el comandante del ejército de Jehová. Oribacari Soba, a los que se dejan formar por la mano del Padre. Oribacari Soba. Quisimos verlo con nuestros propios ojos. Por eso nos infiltramos en el grupo. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una consulta. ¿Esto es la iglesia o no? Sí. ¿Sí? Ah, ya. ¿A qué hora se puede venir? A los cultos, sí. Miércoles 9 de la noche y los domingos 4:30. ¿Son cristianos? Sí. Que se los bendiga entonces. Vamos. Vengamos ahora una vuelta. ¿Te parece? Para que vengan y vean. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Gracias. Volvimos el miércoles por la noche. La que nos recibe es la propia pastora Luisa Ales. Y de entrada nos advierte que esta iglesia es muy distinta a la que hemos conocido antes. Estamos aquí 15 años trabajando juntos. Hemos un ministerio aquí de alabanza en Temuco. Y bueno, ha sido al principio siempre toda la iglesia nos apoyaron y todo. Pero después nosotros nos trataban de todo, pero nosotros aquí estamos en pie porque el que sostiene esto es el gran Dios. Y aquí es el Señor el que pastorea. Si quieres servirle a Dios, aquí tienes que doblegar tu corazón al Señor, porque a nosotros no nos gusta ni su Dios ni su ofrenda. Y que intenta la obra Aunque cualquier cosita usted nos dice que no, Ya estamos dentro. Hay unas 80 personas esperando que comience el culto. Algunos se acercan a saludarnos y nos cuentan más de la iglesia. Lo que ustedes pueden canal es lo que nosotros hacemos acá. ¿Por qué la gente dice eso porque en primer lugar aquí se mueven los protestantes. Ya hablaremos más adelante sobre los cantos y bailes que amenizan el comienzo de la prédica. Por ahora nos iremos al final, cuando el propio pastor Eduardo Contreras sale a dar su oración. Una noche Dios me visitó y casi me quemé vivo, hermano. ¿Sabes lo que están en tu casa, solo acostado en la cama, y te caiga en la gloria de Dios y pensás que te vaya a morir? Pensás que la cara se te va a caer a pedazos. Eso hay que vivirlo para entenderlo, hermano. Y cuando uno vive eso, y Dios te sale al encuentro, y te golpea con la gracia, te das cuenta que no sabías nada, que no eras nada. Este relato no es nuevo. Eduardo ha predicado desde hace más de 10 años que el propio Dios le habla. Él decía, yo todos los días voy a la presencia de Dios y cuando yo me presento delante de Dios, Él le dice a Jesucristo que salga, porque viene su Hijo amado. O sea, como diciendo, yo soy más que Jesús. Y de ahí me di cuenta que durante 20 años que casi tuve una iglesia, que era pura letra muerta, me di cuenta que Dios era vivo, que Dios era real. Toda la vida me predicaron de Jesús, y obviamente Él es el camino al Padre. Hubieron hartas revelaciones y situaciones que ocurrieron y dentro de ellas era de que Dios iba a descender al Cerro Ñelol, de que todo el mundo iba a estar pendiente de Temuco,
todo el mundo. Ese fue un tema que impactó a todo Temuco y todo el mundo lo leyó en el diario local, y que Dios mismo se lo había dicho a él, que Dios iba a bajar acá y iba a gobernar. El diablo quiere poseer esta nación, pero Dios no lo deja. Y Dios ha guardado esta nación. Y no porque seamos la última chupa del mate, no, porque la Biblia dice que Él siempre escoge lo peor. Escoge los débiles, los que no valen nada, y Dios tiene algo en esta nación. Esto no lo digo yo porque soy chileno, lo dice de Asia, lo dice de la China, lo dice de Europa. Entonces, que alguien venga a decir que es más que Cristo y que después finalmente empezar a predicar que la salvación es por obras, en el fondo a desconocer el sacrificio de Jesucristo en la cruz. No tenía sentido que Jesucristo hubiera venido. El Consejo de Pastores de Temuco fue alertado de esta situación. Siguieron algunas de las prédicas de Eduardo por el Canal 33 y se dieron cuenta que se había alejado totalmente de la palabra de Dios. Cuando la supuesta voz de Dios revela a este líder allá de que el mundo se va a acabar en una fecha determinada, y la palabra de Dios nos dice que ni siquiera Jesús, el Hijo de Dios, sabía la hora y el día exacto en que se termina el mundo, entonces entra en contradicción. Ese es un simple ejemplo. Empezó a decir, en tal fecha, me acuerdo si fue en septiembre del 2005, Dios viene, va a venir y va a destruir todo. Pero los 300 fieles que se encuentren en esta iglesia, los 300 que dan su vida por Dios, esos van a ser dignos de ser rescatados. Entonces, todos queríamos ser parte de los 300. Había una fecha, había todo un tema y no ocurrió nada. O sea, yo quedé plop cuando ya pasó la fecha y de ahí no se habló más del tema. Sí, él dio explicaciones, ciertas explicaciones como que Dios había dicho que no era el tiempo, que se había arrepentido de haber venido en esa fecha porque veía que algunas personas necesitaban santificarse más, prepararse más, porque su llegada acá a Temuco iba a ser tan grande que gente se iba a quemar, iba a morir, con tan solo una pequeña presencia de Dios acá. Poco a poco, Eduardo, a través de su propia prédica, comenzó a autoproclamarse como el nuevo Mesías de su iglesia. El día lunes siguiente iba a hablar con él y le decía, mira, yo tomé apuntes del sermón y yo creo que aquí tú predicaste esto y la Biblia a mí me dice lo otro. Entonces, un día me quitó la Biblia y me dijo, ¿sabes? Este libro ya no sirve de nada. Y el domingo siguiente él predicó que había tenido una revelación de Dios de que la Biblia había pasado de moda, que ahora no era necesaria la Biblia porque Dios le hablaba a él directamente y que todos los demás, las demás iglesias de Temuco y del mundo estaban equivocadas. Aún dentro de los católicos hay gente que ama más a Dios que el mismo pueblo evangélico, porque de allá no nos salva a nadie. Juzga mucho al resto de las iglesias cristianas. Básicamente dice que no son cristianos, que dejaron de ser cristianos, que viven una doble vida y un montón de cosas. Yo hoy pregunto, muchos dicen, evangelicemos, hablemosle al mundo del arrepentimiento. Y yo pregunto, ¿para llevarlos a dónde? A iglesias llenas de mentiras, hermanos, de corrupción, donde ponen hasta homosexuales para que ministren la alabanza. Yo pregunto, ¿será que Dios está interesado en llevar al mundo a una iglesia corrupta? De alguna manera se siente como la cuarta persona en la Trinidad. O sea, ya no sería solamente Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, sino además esta otra figura. Creo que a través de su enseñanza, de su orientación, de su adoctrinamiento, Él está llevando al resto de las personas a levantar su propia figura y su propia autoridad. Y eso definitivamente a la luz de la Biblia es nefasto, es una aberración. Ungido ya como falso Mesías, Eduardo comienza a ejercer un control total sobre la vida de las personas, tanto dentro como fuera de la iglesia. Llegó incluso a tener el poder de decidir quién pololea con quién y quién se casa con quién.
Señor, que tu bendición esté para siempre con ellos. Que donde ellos vayan, tu gloria vaya con ellos. Que el fruto de su amor sea bendecido, Padre Celestial. Que sus hijos sean bendecidos. Y que todo, absolutamente todo, aleluya, lo hagan para tu gloria. Para tu gloria. Quizás lo más grave es que quien se va de este grupo será considerado como un demonio y al resto de la gente se le prohíbe toda comunicación con esa persona. Un perro que estaba aquí, lo digo para que todo el mundo lo sepa, que ahora anda en moto. Cuando yo me lo agarré aquí, me dijo, si me manifiesto, me estoy haciendo, me hacemos. Si me manifiesto, ¿qué me estoy haciendo? Imagínate. Entonces cuando este pastor lo trata por la tele de penca. Y yo, ¿cómo puede ser esa palabra? ¿Le molesta que le diga penca? O un combo en los hijos, pero le molesta a los homosexuales que tienen la iglesia haciendo la pega de los ministros. Eso no les molesta. Eso pareciera que no les molesta. Yo veía que todo lo que se hacía ahí era producto de un sistema que esclaviza a la gente. Que fui testigo de separaciones de matrimonio, hijos que fueron echados de sus casas. Era un privilegio, en cierto modo, era un testimonio así como de aplausos, de que yo me parara al frente y decía, yo renuncié a mi trabajo porque mi jefe era un hijo del diablo y el trabajo era puro pecado. Estaba tomando preuniversitario para poder dar la PSU y estaba faltando a preuniversitario para ir a este lugar. Nosotros vivíamos con mi suegra. Mi suegra participó un tiempo en esa iglesia. Después ella se apartó. Y un día Eduardo nos dice que en esa casa ella estaba endemoniada y que nos teníamos que ir de ese lugar. Han estado llegando personas que han de alguna manera escapado de este grupo bajo amenazas. Pero todavía este falso pastor nos tiene más sorpresas, porque las denuncias de sus ex seguidores hablan incluso de aprovechamiento económico y de violencia física hacia quienes se atreven a estar en contra de su palabra. Es momento de volver a la iglesia del otro supuesto Mesías. Recuerde que le habíamos presentado al pastor puertorriqueño William Soto Santiago, quien tiene iglesias por todo el mundo. A lo largo de los más de 40 años que lleva predicando, ha dicho que recibió de un mandato divino la claridad para prever el fin del mundo y que le fue revelado el camino de la salvación. Dos personas de nuestro equipo están a punto de infiltrarse en su iglesia. Permiso. ¿Y se reúnen siempre, todos los miércoles? Sí, los días miércoles a las 8. El día viernes ya viene más gente y el día domingo ya también a partir de las 10 de la mañana. La iglesia es bastante más pequeña que la de Temuco, más bien una casa acondicionada con un espacio para recibir la supuesta palabra del Señor. Lo que pasa es que nosotros nos conectamos por vía satélite y escuchamos la parte de la predicación, la escuchamos de afuera. ¿Ya de dónde? Bueno, el predicador nuestro se llama William Soto Santiago. Efectivamente, por sobre el púlpito hay una gran pantalla donde aparece la imagen de William. Claro que la señal no llega vía satélite, sino a través de videos que el propio William sube a la red y que se descargan para la prédica de cada semana. Pero acá viene lo medular de esta iglesia. Este ministerio trabaja principalmente para recolectar dinero para la construcción de una gran carpa, a la que llaman Carpa Catedral. Escuche con atención de qué se trata. Es un lugar que tiene aproximadamente 135 metros de ancho por 350 metros de largo. Enorme. Es enorme. Y por eso digo, es una mega construcción. Tiene una capacidad aproximada de 55.000 a 60.000 personas. Es de acuerdo a una visión que una persona tuvo y que veía que este lugar se llenaba. Se llenaba y habían cosas sobrenaturales pasando ahí en ese lugar. ¿Y
cómo lo puedo hacer para colaborar? Mire, hay dos formas de hacerlo. Una que en todos los cultos, se da cuenta que se ponen dos cajitas. Una es para la iglesia de acá local, que se llevan los gastos, la inflación de luz, agua, internet, todos los gastos que hay en una iglesia. Y la otra es la cajita esa que tiene como forma como de arco, adelante. Esa es para la carpa catedral. Al investigar en la vida de William Soto, nos dimos cuenta que este pastor lleva más de 40 años hablando de la construcción de esta carpa. Y a su vez, esa construcción viene de un sueño revelador que tuvo su predecesor William Branham. O sea, por lo menos hace 50 o 60 años que vienen pidiendo recursos para su construcción. ¿Existirá la supuesta carpa? ¿Hay al menos algo construido? Pronto será una realidad. Efectivamente, a través de la pantalla, el propio William y otros pastores de distintos países entregan la palabra de Dios, o mejor dicho, su interpretación de ella, y aprovechan de hablar de la gran carpa catedral. No le prestará atención a cualquier persona que diga que eso no es posible, o que diga que eso no es el plan de Dios. Quien habla es un pastor venezolano. Resulta paradójico, pues justamente en Venezuela, William Soto tiene prohibido el ingreso al país por una acusación de malversación de fondos y de abuso de menores en el año 76. Conocido como el profeta y ángel mensajero del Apocalipsis. Es el fundador de un movimiento cristiano. Los medios locales investigaron esta denuncia. Este líder se encuentra presuntamente prófugo de la justicia, aparentemente implicado en delitos como estafas, fraudes y violaciones a menores de edad. Logramos contactar al pastor de uno de los supuestos templos de Soto Santiago en la ciudad de Caracas. Llamó nuestra atención que no estuviera identificado, así como la resistencia que manifestó para brindarnos información. Nosotros tenemos nuestro predicador que se llama William Soto Santiago, que es un hombre doctorado en divinidad, que trabaja a favor de la paz a nivel mundial y trae un mensaje de una profunda revelación. Otro aspecto que llama la atención es que al parecer los vecinos del populoso sector ubicado al este de la capital no demuestran tener fe en las prédicas de los discípulos del ángel mensajero del Apocalipsis. Esto según lo informado por el propio Rodríguez. La asistencia del templo al que no logramos acceder no supera las 50 personas. No tenemos mayor creyentes aquí en el mismo sector, sino que nos va a recibir vecinos más que todo que vienen de una u otra parte, distintos barrios, uno aquí, uno allá. Aunque las autoridades locales consultadas no lograron establecer un expediente claro sobre los cargos que se le imputan a Santiago en Venezuela, la página de la Interpol ubica que este personaje, autodenominado profeta, mantiene cargos por delitos como estafa en varios países de la región. Pero nuestra intención es llegar al fondo del asunto. Queremos saber qué ocurre con la carpa catedral. Lo veremos en un instante. Es momento de retomar la historia del pastor acusado de violación, quien camina impunemente por los tribunales de Santiago. Recuerde que este procurador fue denunciado por su hijastra de haberla violado sistemáticamente desde los 6 años. Un historial de abusos que solo terminó a los 14, cuando la pequeña Cecilia se atrevió a contarle a su madre. Su padre está destrozado y decidió llevar los antecedentes a la justicia. Porque no quiero que ninguna niña más sufra lo que yo sufrí, porque es horrible. No quiero que a otras niñas les pase, aparte él está con otra niña que tiene una hija y eso a mí me atemoriza mucho. El Sename le prestó ayuda psicológica y judicial, y a pesar del tiempo que pasó desde la última vez que la violó, el testimonio de Cecilia y las pruebas obtenidas fueron tan contundentes que el delito pudo ser acreditado. Se realizó una pericia de credibilidad en Policía de Investigaciones de Chile, en una institución que se llama el CABAS, y dicha pericia resultó creíble. Esto sumado además a un informe de ginecología, el cual efectivamente demostraba que la niña se encontraba con indicadores de haber sido agredida, por lo menos se encontraba desflorada, que es lo que señala el Servicio Médico Legal. Con todos estos antecedentes, más las declaraciones de la víctima, más otros antecedentes vinculatorios, dan cuenta que efectivamente los hechos se sucedieron de la manera en la cual la víctima lo ha señalado.
el pastor fue citado a un control de detención, pero sencillamente no se presentó. Supuestamente porque tiene una hernia, no recuerdo específicamente dónde, pero es la parte de la columna donde no se puede mover, caminar, subirse al auto, bajarse al auto, donde no puede hacer nada. La primera se la aceptaron, la segunda también se la aceptaron. Por esos días decidimos seguir al pastor y la verdad es que no tenía ningún problema en su columna. Incluso se dio el tiempo de ir a su iglesia. Pero con esto que se logró hacer, se logra demostrar que no solamente le miente al sistema, sino que les miente a todas las personas que están involucradas en el sistema. Es una falta de respeto. Tengo miedo de lo que él pueda hacer y miedo de lo que él pueda decir. Nos presentamos a la tercera audiencia de control de detención con las pruebas que demuestran que el pastor no está enfermo. Para nuestra sorpresa y de la propia jueza de garantía, ni él ni su abogado defensor se presentaron al comparendo. El Tribunal de Conformidad establecido en el artículo 127, inciso segundo del Código Procesal Penal, va a despachar orden de detención en contra del referido imputado Sánchez Peñalosa con el solo objeto que sea traído en forma compulsiva al tribunal y de esta forma realizar la audiencia como el derecho corresponde. Para estos efectos deberá ser diligenciada por Policía de Investigaciones de Chile en el plazo de 30 días a contar de esta fecha. Policía de Investigaciones va a concurrir al domicilio que registra el imputado y va a buscarlo y apenas lo detenga lo va a traer a disposición del tribunal para que sea formalizado. Esto es imputado de los cargos que se le están investigando. Pero que exista una orden de detención no garantiza que este pastor vaya a ser capturado. Esa misma noche lo fuimos a buscar a su iglesia en Buin. Del pastor ni rastro, aunque nos dijeron que podría llegar un poco más tarde. ¿Hago una consulta? ¿Está en la iglesia del pastor de Claro? Sí. Lo esperamos hasta el final, pero nunca llegó. Se habrá escapado de la ciudad. Por la mañana iremos a esperarlo fuera de la casa por si aparece. Pero ya han pasado varias horas desde que se dictó la orden de detención y no hay garantías de que no se haya fugado. Ya lo veremos. Estamos de vuelta en Temuco. El pastor Eduardo Contreras lleva ya varios años autoproclamado como el Mesías de su iglesia y según él, escuchando la palabra de Dios. Incluso el mismo Padre de los Cielos le habría dicho que la Biblia estaba obsoleta y que ahora era solamente su palabra la que tenía validez. Dios anda buscando a alguien que lo anhele desesperadamente. Hizo varios anuncios proféticos y ninguno se cumplió, lo que está despertando las sospechas de sus fieles. Yo me fui porque ya me cansé de vivir una esclavitud. O sea, yo veía que de arriba se predicaba una libertad en Dios, pero por otra parte yo veía que todo lo que se hacía ahí era producto de un sistema que esclaviza a la gente. Eso sí, el mensaje que recibe Eduardo está comenzando a hacerse un poco más coloquial. Ahora Dios no solo le da falsas revelaciones, también le da órdenes en aspectos más cotidianos. Él dijo que Dios le había dicho que se comprara un auto nuevo. Si hay algo que les puedo humildemente enseñar como pastor, es que nunca se vendan con nada ni con nadie. Dios había hablado y pidieron una ofrenda, de la cual nosotros dimos 150.000 pesos y a mucha gente pidió préstamo. En los temas de dinero, Eduardo sí que es todopoderoso. Nadie tiene acceso a saber qué se hace con las ofrendas o los diezmos. Hermanos de la iglesia que han
sido favorecidos por una suma de dinero y le han pedido dinero excesivo para cancelar cuotas del canal, por ejemplo, el canal televisivo que hoy tiene. Aleluya, donde Cristo venció. Amén. Y ha sido consagrado en todo lo que hemos creído. Hoy te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo. Lo que pasa es que este tipo es un pésimo administrador, es muy desordenado con la plata. O sea, tiene un poco de plata en la cuenta corriente y aunque no sea de él, da lo mismo. O sea, se la gasta con sus amigos y se pone a gastar, a comprar. Y después andan urgidos. Hoy declaramos victoria en este lugar. Hoy declaramos tu gloria en este lugar. Eduardo llegó a decir ante el grupo que Dios le había revelado el momento de la muerte de su propia esposa. Había una promesa donde Liz, que es la esposa de Eduardo, iba a fallecer. Había una promesa de que ella iba a fallecer y que Eduardo y Luisa se iban a juntar. Por lo cual, Eduardo Contreras a mi señora Patricia le contrató dos pólizas, de las cuales no sé cuántas UEFs eran los capitales de cada póliza. El tema era de que con eso se iban a comprar el terreno y se iba a armar la tremenda iglesia, una gran iglesia para Temuco. La mujer de Eduardo aún está viva y a los ojos de varios de sus miembros el mensaje se está desvirtuando. Pero no solo el mensaje. Las actividades comunitarias que se hicieron durante los primeros años de la iglesia se terminaron. Incluso el pastor, quien había disfrutado de los bailes de cueca que preparaban los niños cada 18 de septiembre, terminó por prohibirla, pues dice que es un baile de características sexuales y que hace enojar a Dios. Pero aunque parezca un contrasentido, hoy los bailes previos a las prédicas son mucho más violentos. Nosotros mismos fuimos testigos. Andaban, pegaban puñetes a la gente, no en la cara, sino que en el cuerpo, dígase, no sé, en la guata, en la espalda. Y a eso ellos le llamaban las estacas de gloria. Pero eran tremendos golpes que pegaban. Y alguien una vez me dijo por ahí de que yo gritaba mucho cuando predicaba, me encanta para gritar, le dije yo. Porque si los locos le digo que siguen a un equipo de fútbol, van al estadio, llegan 3 horas antes, gritan como barracos, hermano. Los 45 minutos por lado que tienen. Y se van para la casa por la nada. Por la nada. Entonces yo... Dentro de la iglesia, la gente siente un fervor que supera todos los límites. Mire bien estas imágenes. En la tradición pentecostal existe lo que se llama el bautismo del Espíritu Santo. Quienes son ungidos bajo este ritual pueden experimentar la presencia de este espíritu dentro del templo. Esto es lo que se supone le ocurre a estos fieles. Eduardo los convence de que ellos están recibiendo la presencia de Dios en su cuerpo y por eso reaccionan de esa manera. Vea esta otra situación. Poderoso de Cristo Jesús, he aquí tus hijos, Padre, que han cumplido un año más que tú le has regalado, que tú lo has bendecido, que tú, Señor, has desatado sobre ellos paz. Dentro del culto, la pastora saca adelante a todos los que están cumpliendo años durante ese mes.
Ella los bendice y en el momento en que toca sus cabezas parecieran recibir una descarga eléctrica. Nuevamente se supone que es la presencia divina. Lo mismo ocurre cuando reciben el vino. Parece convincente, pero para quienes se han salido de esta iglesia, esto no es más que una farsa y que la gente lo hace solo para no desagradar a Eduardo. Hay que tener mucho cuidado porque mucha gente inventa eso. Y justamente son cosas que llevan a... que alejan un poco a la gente de lo que el cristianismo debería ser. Un pastor caminó por entre medio del pasillo, hagamos central, y empezó a decir, a medida que yo vaya caminando, el Espíritu de Dios va a ir entrando a las personas y van a caer. Y si no caen es porque son del diablo. Aunque yo no sintiera ni una cosa, tenía que caerme, porque si a la hora que yo me quedaba parada, los líderes de la iglesia me tomaban en 2 tiempos y me pasaban a la pieza al lado y me hacían exorcismo. Esta mujer se atrevió a desafiar a Eduardo. Con la Biblia en la mano, le refutó palabra a palabra sus enseñanzas, pero el llamado pastor se vengó de la peor manera. Le hicieron un exorcismo, o como se llama en esta iglesia, una liberación. Me tomaba la cara y me decía, mírame a los ojos, dime, ¿cómo te llamas? Yo decía mi nombre. No estoy hablando contigo, estoy hablando con los demonios que están en ti. Finalmente me lanzaron al suelo, me empezaron a sujetar. La pastora me puso un pie en el cuello, con un zapato, usaba unos zapatos con taco, aguja, en el tiempo que me pinchaban el hombro. Y obviamente al cargarle a uno el cuello, uno distorsiona la voz. Otro líder comenzaba a cargarme el tórax para expulsarme el demonio. Me golpearon de cachetadas y como yo cerraba los ojos, me obligaban a mantener los ojos abiertos. Después de eso, y al final le dije que sí, que era el diablo, le seguí la corriente para que me dejaran. Y terminé incluso con trauma ocular. Este caso no es el único. Todos los que participan en esta iglesia han sido testigos de las golpizas que reciben los que no están de acuerdo con Eduardo. Aseguran que siempre se les golpea con la excusa de que están endemoniados. Y Eduardo le pegó combos y patadas y qué sé yo. Y resulta que pidieron licencia. Había una doctora que está en esa iglesia que le pidió licencia para que no fuera a trabajar porque como tenía el ojo hinchado. Cuando le tocaba hacer ese tipo de cosas, él muchas veces era agresivo. Yo fui testigo después de una liberación de una noche, al otro día de aquella persona haberla visto con moretones y golpeada, evidentemente golpeada. Como 3 años atrás que vienen demoniados 10 por medio. Yo liberaba 10, 15 demoniados diarios. Todos los que están aquí vieron la autoridad que tiene este pastor con las tinieblas. Un pastor caminó por entre medio del pasillo, hagamos central, y empezó a decir, a medida que yo vaya caminando, el Espíritu de Dios va a ir entrando a las personas y van a caer. Y si no caen es porque son del diablo. Aunque yo no sintiera ni una cosa, tenía que caerme, porque si a la hora que yo me quedaba parada,
los líderes de la iglesia me tomaban en 2 tiempos y me pasaban a la pieza al lado y me hacían exorcismo. Esta mujer se atrevió a desafiar a Eduardo. Con la Biblia en la mano, le refutó palabra a palabra sus enseñanzas, pero el llamado pastor se vengó de la peor manera. Le hicieron un exorcismo, o como se llama en esta iglesia, una liberación. Me tomaba la cara y me decía, mírame a los ojos, dime, ¿cómo te llamas? Yo decía mi nombre. No estoy hablando contigo, estoy hablando con los demonios que están en ti. Finalmente me lanzaron al suelo, me empezaron a sujetar. La pastora me puso un pie en el cuello, con un zapato, usaba unos zapatos con taco, aguja, en ese tiempo me pinchaba en el hombro. Y obviamente al cargarle a uno el cuello, uno distorsiona la voz. Otro líder comenzaba a cargarme el tórax para expulsarme el demonio. Me golpearon de cachetadas y como yo cerraba los ojos, me obligaban a mantener los ojos abiertos. Después de eso, y al final le dije que sí, que era el diablo, le seguí la corriente para que me dejaran. Y terminé incluso con trauma ocular. Este caso no es el único. Todos los que participan en esta iglesia han sido testigos de las golpizas que reciben los que no están de acuerdo con Eduardo. Aseguran que siempre se les golpea con la excusa de que están endemoniados. Y Eduardo le pegó combos y patadas y qué sé yo. Y resulta que pidieron licencia. Había una doctora que está en esa iglesia que le pidió licencia para que no fuera a trabajar porque como tenía el ojo hinchado. Cuando le tocaba hacer ese tipo de cosas, él muchas veces era agresivo. Yo fui testigo después de una liberación de una noche, al otro día de aquella persona haberla visto con moretones y golpeada, evidentemente golpeada. Como 3 años atrás que vienen endemoniados día por medio. Yo liberaba 10, 15 endemoniados diarios. Todos los que están aquí vieron la autoridad que tiene este pastor con las tinieblas. Yo liberaba endemoniados tomando una Coca-Cola. Los perros me ven y se ven arrancando. Todos lo vieron. Incluso esta mujer fue aislada dentro de la iglesia. Nadie le podía dirigir la palabra, ni siquiera su familia. A mi papá le dijo, tu esposa está endemoniada, no la toques. A mí me decía que mi mamá está endemoniada, que tampoco me iba a tocarla. Entonces, encima yo tengo un hermano menor. También era todo un conflicto. Entonces, eso me molesta, me da rabia. Los medios locales han hecho eco de estas acusaciones. Llegó a oídos de la Fiscalía Local y se abrió una investigación. Es grave, digamos, en términos de que la gente que está involucrada en los hechos tiene muy poca o ninguna disposición a colaborar. Tienen miedo, tienen reticencia a entregar cualquier antecedente porque temen precisamente una reacción de parte del grupo. En algunos casos, reacciones físicas inclusive. Pero las alarmas de la Fiscalía se encenderían aún más al recibir las denuncias de una menor de quien el pastor habría intentado abusar. Que una unción sea derramada sobre ellos, Padre. Que tu gloria... Los ex miembros del grupo sospechan que estos abusos ocurrían dentro de la oficina del pastor. Incluso creen que las víctimas podrían ser varias mujeres. El pastor se encerraba durante mucho rato y se escuchaban gritos. Él decía que era porque la estaba ministrando y que era el Espíritu de Dios y todas esas cosas. Pero ella salía muy agitada dentro, en un estado extraño y él también poco más se acomodaba los pantalones. Estaba su oficina, donde estaba su computador, su escritorio, qué sé yo. ¿Nadie podía entrar a ese lugar? No, llegar y entrar no. Incluso en los cultos él pedía sal, porque en el local existen lugares donde, ponte tú, hacen comida
y en los cultos preparaban sándwich y preparaban una Coca-Cola o qué sé yo, porque eso es lo que le gusta a Eduardo, y se lo llevan a la oficina. Mientras el culto, ¿no es cierto?, había música y qué sé yo. El fiscal logró conversar con la niña, quien le confesó el intento de abuso. La verdad es que el escenario sectario es precisamente un escenario sobre el cual se pueden comenzar a cometer determinados delitos. Y usualmente se cometen ciertos delitos. Desde el punto de vista de la investigación criminal, la secta se aborda desde ese punto de vista. Es decir, los delitos que se cometen dentro del grupo, pero no el hecho del grupo. Intentaremos conversar con el pastor para ver qué tiene que decir sobre estas acusaciones. Hola, Eduardo. Hola, Eduardo. Porque todos aquellos sacrificios eran solamente el sacrificio del sacrificio. Por ahora debemos volver al culto de William Soto, porque nuestro equipo infiltrado ha sido aceptado como parte de la iglesia. Claro que antes deben bautizarse al estilo evangélico. Seguimos asistiendo con fervor a los cultos para escuchar la palabra de este teleprofeta, que se dedica a pedir dinero para la gran carpa catedral. Este es uno de los videos evangelizadores. Carpa catedral ya fue vista y será una realidad. Y Dios nos va a respaldar. Tan sencillo como eso. Queremos saber más detalles de la construcción. Obre, sigo obrando y que pronto esté levantada esta gran carpa catedral. Nos dieron varios CDs y material en papel para que nos enteráramos de la construcción. Desacordó. Gracias. Hermano, un gran empujón por la gran carpa catedral. El momento ha llegado en el que el pueblo de Dios. La verdad es que los videos no son nada aclaratorios. Solo se muestran partes de piezas y unas fábricas donde la verdad es que se puede estar construyendo cualquier cosa. Recordemos que esta iglesia está presente en toda Latinoamérica y en otros países del mundo, y que desde hace más de 40 años se está haciendo campaña para la construcción de una carpa de 200 metros de ancho y 400 de largo. A estas alturas, al menos algo ya debería estar construido. Llegamos nuevamente al culto y antes de comenzar conversamos con Maglio, el pastor de la iglesia. Queremos saber algo más sobre la carpa. Yo me tengo que ir, no me van a pasar a buscar. Y nosotros después podemos ir cuando ¿que vayamos? Que no vaya, por el gasto que significa. Usted tiene que ir allá para la estadía. De hecho hay que conseguir la visa americana, porque Puerto Rico es parte de Estados Unidos. Aquí hay algo extraño. ¿Por qué se nos recomienda no ir a conocer la carpa? Al menos ya tenemos claro que el proyecto debería levantarse en Cayey, una localidad muy cercana a la capital de Puerto Rico. Ya llegaremos hasta allá para ver si la carpa se está construyendo o no. Por ahora, volvamos con la historia del llamado pastor acusado de violación, que aún circula por las calles libremente.
Recuerde que luego de ser acusado por su propia hijastra, fue llamado a control de detención. Como no se presentó en 3 ocasiones, la jueza de garantías ordenó su detención. Ricardo Sánchez ya está enterado de esto. La misma noche en que se dictó su encarcelamiento, fuimos hasta su iglesia en Buin, pero no apareció. Al día siguiente lo fuimos a esperar muy temprano fuera de su casa, pero no se le ve ni la sombra. Nuestro temor es que el pastor se haya escapado fuera de la ciudad. Si es así, su detención podría quedar en nada. A media mañana fuimos a esperarlo a su oficina de abogados y ahí estuvimos hasta pasado el mediodía. Estamos a punto de perder las esperanzas cuando lo vemos pasar. Viene escondido dentro de un furgón. Se baja y entra a su oficina. De inmediato llamamos a la policía de investigaciones para avisarles que lo habíamos encontrado. Mientras lo esperamos, el pastor se asoma a la puerta. Se nota nervioso, como intuyendo que algo va a pasar. Llegaron los detectives, pero no pueden irrumpir dentro de la oficina. Solo queda esperar a que salga. Sí, ahí va, afuera. Cerró la puerta. Cerca de las 5 de la tarde, Ricardo Sánchez cometió un error que sin duda lamentará. Salió de la oficina a comprar a un negocio. Está en el negocio que está junto al frente donde estamos nosotros. En el almacén En un almacén. Señor, usted está acusado de violación sistemática de una menor desde los 6 años hasta los 14. ¿Tiene algo que decir? ¿Lo acompaña por acá, por favor? Eso. ¿Tiene algo que decir? No. Sí, pero tranquilo, yo se lo entrego, subamos el auto. Sobra. Usted violó sistemáticamente a una pequeña desde los 6 a los 14 años. ¿Tiene algo que decir? Quedó detenido en el cuartel de investigaciones de San Bernardo. Son ya más de las 7 de la tarde y después de 12 horas de espera, el pastor está tras las rejas. Decidimos ir a esa misma hora a contarle la buena noticia a Nelson y su hija. Hola. Le mostramos de inmediato las imágenes de la detención. ¿Sientes que es un alivio también para ti saber que él ya quizá no le va a poder hacer daño a ninguna otra mujer, a ninguna otra niña? Sí, que principalmente no me va a hacer daño a mí, ni a mi familia y a nadie más. ¿Crees que puede ser el comienzo quizá de algo nuevo para ti? Sí, yo creo que ahora voy a empezar a vivir de verdad. La vida que siempre quise tener. Es sábado por la mañana y estamos a segundos de que comience el control de detención. Control de detención al que tuvo que presentarse por la fuerza. El imputado en este momento no podría tener acceso a atenuante. Entiende el tribunal que existen antecedentes suficientes para decretar la prisión preventiva de Ricardo Bernardino Sánchez Peñalosa. Se determinó un plazo de 50 días para la investigación. Al
menos durante este tiempo, Ricardo Sánchez, el procurador y autodenominado pastor de la iglesia Arca de Noé, estará detenido. En esta audiencia se procedió a formalizar la investigación en contra del imputado. Se formalizó por delitos reiterados tanto de abuso sexual de menor de 14 años como de violación de menor de 14 años. Es que lo veo muy nervioso. Sí, que está enloqueciendo, no entiendo, me enloquece. Pero un poco. todo es explicable. Esto es 2 más 2 son 4. El quedó preso, difícilmente va a salir. El enemigo es... Si quiere ser un cristiano bíblico a la altura de Dios, mientras eso viene en su cabeza. Hoy estaremos por última vez en la iglesia del pastor Eduardo en Temuco. Hay algo extraño. La gente no ha sido tan amable con nosotros durante esta visita. Él es David Flores, uno de los líderes de la iglesia. Extrañamente nos sacó hacia una oficina y nos pide un favor. Nos quedamos acá, ya por 2 cositas. Una, porque nosotros estamos pensando nuestro base de datos de los miembros de la iglesia, ¿ya? Entonces por reconocerla, van a la oficina mía que está allá, ¿ya? Para llevar la ficha, claro, ¿ya? Por eso constantemente, por ejemplo, nuestra acta la estamos colocando, estamos en notaría, después se van al Ministerio de Justicia por el tema de la corporación. Hace todo el tiempo estamos pensando los miembros pasivos, los activos, los demás. Quizás en algún momento se enteraron que andábamos por la ciudad buscando antiguos miembros de la iglesia y haciendo entrevistas. Quizás alguien los alertó de que un equipo de Aquí en Vivo se había infiltrado en el culto. Cuando el pastor comenzó su prédica, no nos quedaron más dudas. Cómo se mete gente infiltrada a las iglesias a ver qué es lo que está pasando, a grabar con cámara y cosas así. Y eso hace que la iglesia esté sufriendo. Y piensan ellos que nosotros nos damos cuenta cuando entran en medio nuestro. Por más que alguien pueda entrar con piel de cordero, se nota enseguida cuando un lobo rabando, ¿cierto? Sí. Pero el reino de los cielos está en medio de aquellos que buscan lo que está arriba. Sin darnos cuenta, varios de los líderes se sentaron alrededor de nosotros y en el momento de júbilo nos tomaron entre varios y nos lanzaron al suelo. Quizás en algún momento se enteraron que andábamos por la ciudad buscando antiguos miembros de la iglesia y haciendo entrevistas. Quizás alguien los alertó de que un equipo de Aquí en Vivo se había infiltrado en el culto. Cuando el pastor comenzó su prédica, no nos quedaron más dudas. Cómo se mete gente infiltrada a las iglesias a ver qué es lo que está pasando, a grabar con cámara y cosas así. Y eso hace que la iglesia esté sufriendo. Y piensan ellos que nosotros nos damos cuenta cuando entran en medio nuestro. Por más que alguien pueda entrar con piel de cordero, se nota enseguida cuando un lobo rabando, ¿cierto? Sí. Pero el reino de los cielos está en medio de aquellos que buscan lo que está arriba. Sin darnos cuenta, varios de los líderes se sentaron alrededor de nosotros y en el momento de júbilo nos tomaron entre varios y nos lanzaron al suelo. Lamentablemente la imagen de la cámara no es clara, pero fue lo que ocurrió. Llegamos hasta la casa del pastor para obtener su testimonio. Hola, Eduardo. Sí. Hola, Eduardo. Dentro de la casa le contamos de las acusaciones de desviarse del mensaje de la Biblia, de las golpizas a los fieles y de las acusaciones de supuestos abusos. Quiero ver la posibilidad de conversar. Pero no sé si aquí... ¿Sí? Sí. Ya. Nos dijo que hablaría, pero en la iglesia. Luego nos llamó uno de sus líderes para decirnos que no hablaría.
no quedó más que esperarlo nuevamente fuera de su casa. Por fin, después de más de 3 horas, se decidió a salir. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo estás? Mira, son preguntas súper sencillas. Nosotros te hemos hecho saber que hay algunas acusaciones en tu contra y en contra de tu iglesia. Nosotros estamos dando toda la exclusión por el canal 33 de Temuco. Ahí estamos dando toda la información, todo lo que quieran. ¿Ya? Yo también tengo autoridad, asumo un consejo, así que todo lo estamos dando por ahí. Ya, gusto, oye, estimado. pero no vas a hacer ninguna aclaración al respecto con el tema de Martina, las acusaciones de abuso, de golpes que hay en contra tuya, en contra de tu iglesia. Se agradece y eso. ¿No querés aclarar nada al respecto? No, gracias. Si este pastor está tan seguro que las acusaciones son falsas, ¿por qué no quiere dar la cara? ¿Qué tiene que ocultar? Los que se fueron del grupo de Eduardo nunca volvieron a pisar una iglesia. Los seguidores de Ricardo Sánchez ya están al tanto que su líder es un violador. Pero nos queda cerrar una historia. Los fieles de William Soto Santiago, quienes llevan más de 40 años recolectando dinero para la gran carpa catedral, tendrán que seguir esperando. En Cayey solo existe esta iglesia, donde también hay una maqueta de la supuesta obra, pero aún no se coloca siquiera la primera piedra. La iglesia está bien protegida por un cerco de seguridad y el equipo periodístico que llegó hasta el culto fue detenido al instante. Estamos haciendo un reportaje especial sobre la congregación, esta y otras. ¿Y ustedes son de qué? Del periódico Primera Hora. Estamos trabajando para Primera Hora y para Mega TV. ¿Hablan otra vez? Bueno, si él está disponible, nosotros hablamos con él en esta semana. Nosotros le dijimos que íbamos a venir a tratarle ahí, El equipo de Primera Hora solo pudo grabar desde la puerta, antes del comienzo del culto. ¿Hace muchos años que vienen? Desde que está... ¿Y qué tiene de especial la iglesia de la Gran Carpa Catedral? Ay, señorita, mire, esto es algo que hace conocido en el mundo entero. Este es el terreno donde debería estar la carpa, terreno que la iglesia le compró a una multinacional de las comunicaciones, pero de la carpa catedral ni rastro. La única respuesta que obtuvimos fue una conversación telefónica con Abraham Pérez, el brazo derecho de William Soto. ¿Cuál es la inversión de allá? La inversión total de allá. Nosotros por ejemplo no hablamos mucho acerca de eso. Pero sí, me imagino que como lo han logrado es con donaciones de los mismos miembros. Donaciones. Y don William Soto no viene, ustedes no saben cuándo viene a Puerto Rico. Bueno, yo por lo menos no, porque yo no conozco la agenda de él. Tiene muchos hijos. ¿Dónde fue a dar el dinero recolectado? Al menos todo indica que ha servido para financiar el imperio de este hombre. Grupos sectarios como estos existen por decenas. Y quizás como reflexión final deberíamos darnos cuenta que mientras existan incautos seguirán apareciendo. Pues ha quedado más que claro que con la falsa chapa de pastor no solo se pueden mover montañas, también se puede lavar el cerebro de quien está dispuesto a escuchar. El Consejo de Pastores está luchando para que estos grupos o sectas encubiertas dejen de llamarse iglesias. De hecho, anunciaron que presentarán un proyecto de ley que permitirá diferenciar a las verdaderas iglesias de estos abusadores de la fe. Muchas gracias por su sintonía y nos vemos el próximo lunes en un nuevo capítulo de Aquí en Vivo. Buenas noches.